Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. Este es el seminario virtual de aplicación de la genética a las especialidades médicas. En nuestro último día hablaremos sobre los síndromes de cáncer hereditario. Quien les saluda es Diego Zambrano Pérez. Soy médico. He realizado un máster en biotecnología molecular en la Universidad de Guayaquil. Además, tengo una especialidad en cirugía general por la Universidad Espíritu Santo. Y actualmente ejerzo mis funciones como director médico de Biocien, que es una empresa de medicina genética que tiene dos ejes de acción. Uno es en la educación continua y el otro es dentro de la rama de asesoría genética con atención médica a pacientes que tengan diferentes patologías. Entonces, hoy, día 5, el tema síndromes de cáncer hereditario es un tema que vamos a poder dialogar a detalle. Me estoy tomando unos pocos minutos más de su tiempo para permitir que otros colegas, alumnos e interesados se puedan conectar a este espacio que está dedicado para ustedes y agregar información y contenido de valor para la puesta en práctica dentro de sus campos laborales y la atención directa a los pacientes. Perfecto. Para esto tenemos que recordar que debemos permanecer conectados durante la transmisión de este enlace, de esta charla. Se aconseja, se recomienda y es parte de los requisitos interactuar. Para esto necesitamos comentar dentro de la plataforma, escribir comentarios, inquietudes que son siempre muy bien recibidas. Posteriormente, si existieran algunas dudas o preguntas que valdrían la pena siempre contestarlas, pues las realizaremos junto al equipo de Biocien en su respectivo momento. También recordar darle like a la página, que es parte de los requisitos del seminario virtual. Se aconseja la conexión en vivo y evidentemente pues agradecemos que este contenido de valor, que es muy apreciado por ustedes, sea compartido en cada uno de sus perfiles. El objetivo de la charla de hoy es mejorar la detección, manejo y prevención de grupos de alto riesgo de cáncer, tanto en la población ecuatoriana como en la región latinoamericana, y que sea puesta en práctica en cada uno de sus hospitales, en centros hospitalarios con sus equipos de trabajo. Además de impulsar el desarrollo a nivel nacional, local, regional, de una red integral de atención y registros de tumores hereditarios y familiares. Es muy importante también especificar la importancia de conocer el perfil epidemiológico de los cánceres hereditarios en cada uno de nuestros países, capacitar los grupos multidisciplinarios en distintas regiones del país, a su vez crear guías de práctica clínica, protocolos, algoritmos unificados de prevención de alto riesgo en forma de consensos nacionales, promover y fomentar la realización de estudios moleculares en los distintos síndromes de cáncer hereditario más frecuentes, priorizando la utilización racional de los recursos que tenemos localmente y la accesibilidad de los pacientes a los mismos, algo que es muy importante tanto en instituciones públicas como privadas. Difundir el tema en la comunidad y educar sobre la importancia del mismo. Promover también el análisis
epidemiológico y proyectos de investigación relacionados, y a su vez establecer redes regionales colaborativas a nivel latinoamericano. Porque en el momento actual el networking dentro del campo de la medicina es un eje primordial para el trabajo interdisciplinario que se requiere para el tratamiento de los pacientes. Con respecto a la definición y génesis del cáncer hereditario y familiar, los conocimientos actuales sitúan al cáncer, a las neoplasias malignas, dentro del grupo de enfermedades complejas que son de etiología multifactorial, en los que la herencia, el ambiente y los hábitos de la vida interaccionan unos con otros en un espectro continuo, cuyo extremo inicial comprende a los tumores netamente esporádicos, que son producidos por mutaciones somáticas acumuladas en las células de un órgano diana o un órgano afecto, ya sea por el azar o una exposición ambiental crónica o prolongada en el tiempo. En el otro extremo también encontramos casos con predisposición genética debido a las mutaciones germinales transmitidas de generación en generación, con patrón de herencia mendeliano, es decir, los cánceres hereditarios. En la zona central del espectro se encuentran los casos en los que existe una predisposición genética variable dada por el conjunto de genes constitutivos de ese individuo, sobre el cual actúan diferentes factores de riesgo, tanto exógenos como endógenos, que llevan a desencadenar la enfermedad. Es así entonces que según cuáles sean los factores más importantes que determinan su aparición, o sea, las neoplasias malignas, dividimos los casos de cáncer en tres grandes grupos: esporádicos, familiares y hereditarios. Los esporádicos representan el mayor porcentaje de génesis de cáncer, luego los familiares ocupan un 20-25% y los cánceres hereditarios con un 5 a 10%. Los cánceres esporádicos son los más frecuentes, entonces. Ocurren a las edades esperadas demográficamente, de aparición en la población general y en personas que no presentan antecedentes familiares. Las alteraciones genéticas en estos casos solo están presentes en el tejido afectado, en el órgano diana, y la adquisición de estas mutaciones se producen por factores externos, factores ambientales, del estilo de vida, o netamente por el azar, lo que ocurre como parte del proceso normal del envejecimiento celular. Por otra parte, los cánceres familiares, que representan un 20-25% de los casos, en los cuales los factores genéticos más débiles actúan en conjunto con el estilo de vida y el ambiente. Y estos hacen que los miembros de una familia específica sean más susceptibles a desarrollar un tipo de cáncer en especial. Y por último, el grupo de cáncer hereditario, que constituyen el porcentaje más bajo, del 5 al 10%, según los estudios demográficos, son los casos de cáncer y se producen por mutaciones que son heredadas, que se transmiten de padres a hijos y de generación en generación, originando síndromes en los que una mutación en un gen determinado, un gen específico, aumenta el riesgo de aparición de más de un tumor. Es por esto que cada síndrome de cáncer hereditario posee un espectro de tumores sobre los que se focaliza la prevención y las estrategias terapéuticas personalizadas. Una mutación heredada se encuentra en el individuo desde el momento de su concepción y por tal motivo está presente en todas las células de su cuerpo. De esta manera es posible identificar mutaciones en individuos sin cáncer a partir de un análisis de sangre en la mayoría de los casos o en biopsias y estudios de tejido. La detección y la sospecha clínica. Los casos en los cuales la predisposición a desarrollar un cáncer es elevada presentan características particulares que los diferencian de los casos esporádicos y ayudan a su detección. Estos individuos con hallazgos sugestivos de cáncer hereditario
serán candidatos a una evaluación de riesgo genético en oncología. Son los pacientes o los grupos de pacientes o grupos de familia que son candidatos para un asesoramiento genético en oncología y para definir conductas terapéuticas, profilácticas y de prevención de desarrollo de enfermedades. Existen criterios de sospecha y derivación para asesoramiento genético en cáncer. Estos se pueden enumerar o los mismos los detallaremos a continuación. La aparición de tumores a edades más tempranas que las esperadas en población general, aparición del mismo tipo de cáncer en 2 o más familiares cercanos, más de una generación de familiares que tuvieron el mismo cáncer, la afección multicéntrica o bilateral en el caso de órganos pares, como por ejemplo las glándulas mamarias, los riñones, los pólipos colónicos múltiples, entre otros. Además, también son criterios de sospecha y motivos de derivación para asesoramiento genético en cáncer la aparición de más de un tumor primario en el mismo individuo, dos o más tumores diferentes a lo largo de la vida. Son tumores sincrónicos de estirpe histológica diferente que afectan 2 órganos distintos. Determinados tumores de etnias específicas, por ejemplo, los judíos askenazí para cáncer, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, y a su vez la aparición de 1 o más tumores raros en un individuo o varios en una misma familia. Por ejemplo, los cánceres medulares de tiroides, los síndromes de feocromocitoma, los síndromes hereditarios de retinoblastoma, los tumores de moides, entre otros. Hay que recordar que una correcta caracterización de los casos en relación a la susceptibilidad genética de un individuo o de un paciente permite determinar con mayor precisión el riesgo de aparición de la enfermedad para luego adecuar las estrategias preventivas correspondientes. El estudio y registro sistemático de familias con altos riesgos de cáncer es una práctica fundamental en la medicina moderna que forma parte del cuidado actual de todo paciente, ya que permite un manejo más adecuado y ayuda a optimizar los recursos de prevención y tratamiento según la necesidad objetiva por el estrato de riesgo de cada uno de los casos. Generalmente, cuando especificamos o cuando hablamos de síndromes de cáncer hereditario, existen grupos de patologías muy bien detalladas y especificadas y que tienen más prevalencia en las regiones. Podemos hablar de síndromes de cáncer de mama y ovario hereditario, los síndromes de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, carcinoma medular de tiroides, cáncer de colon hereditario no polipósico, el ejemplo clave, el síndrome de Lynch, el síndrome de von Hippel-Lindau, la poliposis adenomatosa de colon familiar, el síndrome de retinoblastoma hereditario, el síndrome de Cowden, el síndrome de Peutz-Jeghers, los cuales podremos detallar brevemente en el transcurso de esta charla. Cuando hablamos de síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, en la actualidad una de las razones por las cuales existe una gran prevalencia y uno de los factores por los cuales se potenció el enfoque interdisciplinario, el uso de metodologías y plataformas de diagnóstico molecular, mutaciones genéticas, justamente fue una personalidad en el mundo del espectáculo. Todos podremos identificar a Angelina Jolie,
Y justamente esta persona, esta personalidad famosa, conocida en el mundo entero, tiene un historial significativo de cánceres de mama dentro de su linaje más cercano. Tanto madre como abuela fueron diagnosticadas de cáncer en determinado momento, siendo ellas muy jóvenes. Efectivamente, considerando los avances de la ciencia y los protocolos actuales, Angelina Jolie se sometió a un análisis molecular en el cual dieron positivas ciertas mutaciones que la predisponen a mayor riesgo dentro de la población general, al ser ella una portadora de mutación y tener el historial de cáncer en su familia. Disparó muchísimo el tema de los diagnósticos moleculares, el enfoque de la medicina de precisión, y efectivamente pues ella fue sometida a cirugías preventivas para reducir significativamente su riesgo de presentar cáncer en algún momento de su vida. Entonces, desde que Angelina Jolie accede a este tipo de tratamientos médicos, de enfoques terapéuticos, que incluso son, que requieren procedimientos quirúrgicos en determinados casos, el mundo empezó a hablar muchísimo más justamente de genética, de plataformas de diagnóstico molecular, de cirugías profilácticas, de cirugías reductoras de riesgo, y en la actualidad muchos de los hospitales del primer mundo y muchos de nuestra región efectivamente han acoplado dentro de sus protocolos de tratamiento a sus pacientes los enfoques de diagnóstico preventivo en cáncer, realizando pruebas moleculares y determinando el riesgo que puede tener determinado paciente o grupo familiar a desarrollar un tipo de cáncer específico. Entonces, el efecto Angiolina es algo que revolucionó prácticamente el tema de la medicina de precisión y las cirugías reductoras de riesgo, y efectivamente este tipo de ola tenía que venir de la mano de una personalidad tan conocida en el mundo para que esto efectivamente sea algo de lo que se diera a hablar con mucha más naturalidad, al ella acceder a este tipo de enfoques diagnósticos y terapéuticos. Porque efectivamente este tipo de protocolos ya habían sido descritos años atrás, sin embargo no tenían tanta fuerza ni habían cobrado tanta relevancia como cuando Angelina Jolie se sometió a este tipo de approaches. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de cáncer de mama y ovario hereditario, tenemos que especificar mucho el ala y el enfoque diagnóstico. La antigua forma de realizar diagnósticos en cáncer efectivamente era realizando algún tipo de extracción de una muestra histológica o celular. Esta muestra era estudiada mediante algún tipo de examen de histopatología. Era el patólogo quien diagnosticaba mediante el uso de la microscopía y hacía un diagnóstico por criterio clínico a través de su examen visual. La nueva forma de realizar diagnósticos en cáncer efectivamente tienen que ver mucho con el rol del patólogo. Efectivamente, el patólogo da un diagnóstico anatomopatológico que efectivamente es trascendental e importante para definir el enfoque terapéutico que va a tener ese paciente siendo diagnosticado un cáncer. Pero en la actualidad, el diagnóstico convencional anatomopatológico o el diagnóstico anatomopatológico clásico, en la actualidad va acompañado del diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular puede utilizar distintas plataformas diagnósticas, tanto a nivel molecular y genómico, a nivel proteómico. Entonces, efectivamente, el uso de estas plataformas de diagnóstico molecular ayudan a mejorar los diagnósticos, ya que el tener un diagnóstico anatomopatológico junto con un diagnóstico molecular es tener el nombre y apellido de una enfermedad. Es así que el diagnóstico molecular, por ende, da mejores diagnósticos
predice la respuesta a los tratamientos, identifica nuevas dianas o nuevos objetivos terapéuticos a través de mutaciones que se identifican en este tipo de muestras y pueden predecir los cánceres familiares, identificando este tipo de mutaciones en plataformas de diagnóstico molecular en pacientes o en individuos dentro de una familia que ni siquiera todavía han presentado la sintomatología de una enfermedad oncológica. Entonces es importante justamente especificar que dentro de la medicina de precisión, tanto el enfoque diagnóstico en la escala anatomopatológica clásica como en la escala de diagnóstico molecular, son muy importantes porque trascienden hacia el tratamiento personalizado. Cuando hablamos de cáncer, siempre hemos asociado el concepto de tratamientos muy traumáticos, tratamientos sistémicos, tratamientos que tienen muchos efectos adversos y mayores efectos secundarios en la salud de los pacientes. Entonces, generalmente cuando hablamos en el pasado de tratamientos oncológicos, siempre eran tratamientos citotóxicos, las radioterapias eran mucho más cruentas, no tan focalizadas, pero en la actualidad estamos hablando de tratamientos dirigidos, fármacos dirigidos a dianas específicas. La terapia target o los tratamientos dirigidos es prácticamente hacia en donde está el mundo de la medicina de precisión en la actualidad. Por ende, generalmente se compara el uso de las quimioterapias sistémicas como la bomba atómica, que no tiene ningún tipo de predilección por ambientes o células sanas, sino es que va dañando y afectando todo lo que está a su paso. Así es entendido el concepto del efecto que tienen las quimioterapias sistémicas, y en la actualidad los fármacos dirigidos a dianas específicas efectivamente son fármacos diseñados con moléculas específicas que van a atacar directamente a el lugar de la célula o los receptores celulares que están afectados con una mutación específica. Entonces, en la actualidad pues se necesitan conocer la función de las dianas, los blancos específicos, también necesitamos conocer la constitución genética del tumor previamente al tratamiento, lo que hemos especificado como el diagnóstico anatomopatológico clásico sumado con el diagnóstico molecular, con cualquiera de las plataformas de diagnóstico molecular que nosotros tengamos a disposición en nuestros lugares de trabajo. Con respecto al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, tenemos que especificar que los genes BRCA1 y BRCA2, llamados BRCA1, BRCA2, son los genes que están justamente ligados a la predisposición de desarrollar cáncer, de síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, existen en la actualidad plataformas diagnósticas para análisis de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. El historial personal y familiar de un cáncer de mama y ovario se puede definir a través del riesgo realizando este tipo de diagnósticos genéticos. Es muy conocido y es efectivamente cierto que el poder del conocimiento y efectivamente conocer al enemigo justamente nos da la pauta de saber qué dirección y qué alternativas son las mejores de acuerdo a las características individuales de cada paciente. Cuando un análisis de BRCA es realizado en una paciente determinada y la mutación es negativa, generalmente paciente que no, tiene una mutación negativa para BRCA, genes de BRCA, el riesgo respecto a la población general es del 8% y de cáncer de ovario es del 1%. Y los riesgos familiares en cáncer de ovario pueden aumentar hasta el 40% en cáncer de mama y hasta el 11% en cáncer de ovario. Cuando nos enfrentamos a una mutación positiva de mutación de BRCA1, BRCA2, el riesgo hereditario es significativo. Los riesgos de cáncer aumentan, llevando a una incidencia de cáncer de mama
hasta el 87% y cáncer de ovario hasta el 44%. Entonces, se puede definir con esta información un plan de manejo médico personalizado. Exámenes mamarios clínicos individualizados que pueden definirse periodos mucho más específicos de examinación física o visitas al médico, mamografías anuales o exámenes de radiodiagnóstico diferentes como las resonancias magnéticas, inducir o definirle la necesidad de una drogoterapia que reduzca el riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad y también definir si estos pacientes cumplen los parámetros para realizar cirugías reductoras de riesgo. También cuando podemos hablar o definir otros tipos de síndrome hereditario, entran a la palestra los cánceres de diferentes tipos de cáncer que pueden desarrollarse en otros tipos de tejidos. El cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch es la causa más frecuente de cáncer colorectal y de cáncer en endometrio hereditarios, generalmente fluctuando entre el 1 al 3% para cáncer colorectal y hasta un 5% en cáncer de endometrio. Generalmente el screening de estos pacientes a riesgos permite la prevención secundaria, efectivamente disminuir la mortalidad por cáncer y la necesidad de tratamientos más agresivos. El síndrome de Lynch se produce por mutaciones en la línea germinal de los genes reparadores de errores de tipo apareamiento, o sea, los genes de mismatch repair del ADN, lo que presentan una herencia autosómica y dominante. La pérdida de la funcionalidad de los genes de mismatch repair condiciona una alta tasa de mutaciones, especialmente en secuencias repetitivas o microsatélites, que da lugar a inestabilidad de microsatélites, que son características de los tumores generados en este tipo de patología como el síndrome de Lynch. La principal manifestación clínica en este tipo de pacientes es desarrollar un cáncer colorectal. Se han definido unos criterios clínicos para identificación de pacientes, que son los criterios de Ámsterdam, 1 al 2, criterios de Bethesda revisados, que son mucho más puntuales para efectivamente estadificar a los pacientes y definir terapéuticas individualizadas para cada uno de los casos. También la poliposis adenomatosa de colon familiar, o poliposis colónica familiar, es una enfermedad hereditaria poco frecuente, tiene una incidencia general de un caso entre 15.000 a 20.000 habitantes, se caracteriza por la aparición de numerosos pólipos adenomatosos gastrointestinales. Generalmente se desarrolla un cáncer colorectal en prácticamente todos los pacientes que son diagnosticados, que no reciben un tratamiento adecuado. Entonces, de forma característica, aparecen un sinnúmero de pólipos adenomatosos en toda la anatomía, la distribución del colon y el recto. Generalmente en la segunda década de la vida se desarrollan este tipo de pólipos, aunque es posible también un comienzo a más temprana edad. Con respecto a polipomatosis adenomatosa de colon familiar, clínicamente pueden detallarse dos grupos dentro de esta enfermedad, con un número y densidad diferente de pólipos. Si existen más de 100 pólipos, generalmente se denominaba esta polipomatosis adenomatosis de colon familiar clásica, y cuando el número de pólipos era entre 20 y 100, hablábamos de una poliposis adenomatosa de colon familiar atenuada. Hoy en día se han identificado patrones de herencia y mutaciones en genes diferentes que pueden llegar a explicar en parte este diferente comportamiento clínico en estos pacientes. La poliposis familiar clásica presenta un patrón de herencia autosómica dominante y su penetrancia es superior al 95%.
El responsable es el gen APC, que es de Adenomatous polypus coli, que está situado en el cromosoma 5, brazo largo. La mutación genética de este gen conduce a una mucosa hiperproliferativa en todo el tubo digestivo, el tracto intestinal. Se estima que es responsable hasta del 2% de los casos de cáncer de colon y recto, por lo que representan el segundo síndrome más frecuente de predisposición hereditaria de este tipo de cáncer. Entonces, la poliposis familiar atenuada también puede estar presente en el 30% de los casos en un patrón de herencia autosómica recesiva, contraria a la clásica. Son estos casos los que se denominan poliposis adenomatosa familiar asociada con el gen MUT. Los pacientes los pacientes que presentan este tipo de poliposis atenuada no suelen tener la hipertrofia rutiniana ni tumores desmoides que se pueden desarrollar en los otros pacientes. Otro tipo de síndrome de cáncer hereditario es el von Hippel-Lindau, que es un síndrome familiar de predisposición a diversos tipos de neoplasias, siendo las más características el angioma o el hemangioblastoma de retina, también el cerebeloso y el carcinoma renal. Un subgrupo de familias con síndrome de von Hippel-Lindau tipo 2 pero pueden presentar también aumento en los riesgos de feocromocitomas. Se estima que el síndrome de von Hippel-Lindau presenta una incidencia en torno a 1 en 40.000 nacidos vivos. Y hay que considerar que existe además la indicación de un estudio genético en distintos casos adicionales que no presentaran esta enfermedad. Como lo observamos, pues, en la imagen podemos tener principales zonas afectadas por el desarrollo de este síndrome de cáncer hereditario, que pueden afectar distintos órganos o sistemas como la retina, el sistema nervioso, tumores del saco endolinfático, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los órganos genitales y tumores renales. Efectivamente, cuando hablamos sobre síndromes de cáncer hereditario, el síndrome de Peutz-Jeghers es otro síndrome que nos puede llegar a presentar con frecuencia dentro de este grupo de pacientes, y este se caracteriza por la asociación de poliposis gastrointestinal y pigmentación mucocutánea. Los pólipos amartosos tipo Peutz-Jeghers son los más comunes en el intestino delgado, pero también los pueden encontrar en el estómago, en el intestino, en el colon. Los individuos con síndrome de Peutz-Jeghers presentan un riesgo incrementado de padecer ciertos tipos de tumores colorectales, gástricos, tumores pancreáticos, tumores de mama y ovario. Afecta de 1 de cada 120.000 individuos y su herencia es de tipo autosómico dominante, generalmente tiene una penetrancia cercana al 100% y presentan un pico de incidencia entre los 10 y los 30 años de edad. La mayoría de los pacientes tienen una mutación puntual en el gen STK11 localizado en el cromosoma 19, brazo corto. También nos puede venir a cotación el síndrome de Cowden, que es el síndrome de amartoma tumoral. Incluye una serie de trastornos caracterizados por amartomas múltiples que pueden afectar distintas zonas del cuerpo. Entre ellos se encuentra el síndrome de Cowden, el síndrome de Guillain-Barré-Rubalcaba y también el síndrome de Proteus, o el Proteus, o el tipo Proteus. El síndrome de Cowden fue descrito en el año 1963 por Lloyd y Dennis, y ellos reciben el nombre de la familia en la cual fue identificada esta enfermedad. Se caracteriza en la aparición de amartomas múltiples en diversos órganos. Hay lesiones mucocutáneas y alto riesgo de presentar tumores benignos o neoplasias malignas,
del tracto gastrointestinal, de la glándula tiroides, de la glándula mamaria, del endometrio y del sistema nervioso central, a su vez. Pueden también, en el síndrome de Cohen, aparecer en ambos sexos y generalmente predomina en el sexo femenino y suele diagnosticarse a la tercera década de la vida. Este tipo de síndrome afecta 1 de cada 200.000 individuos y su herencia es de tipo autosómica dominante, con una penetrancia que es muy alta, llegando casi al 90%. No se evidencian generalmente fenómenos de anticipación en este tipo de síndromes. Pese a que tradicionalmente se ha reportado que el 80% de los pacientes cumplen criterios diagnósticos de síndrome de Cohen, presentan mutaciones de genes supresores tumorales como el PTEN, se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma 10. Se ha observado en ciertos estudios que el mayor volumen de pacientes, ese porcentaje puede descender hasta el 35% o 30%. Con respecto, cuando hablamos de síndromes de cáncer hereditarios, habiendo hecho los estudios moleculares significativos, habiendo evaluado los riesgos de presentar o desarrollar algún tipo de neoplasia maligna, identificando pacientes o grupos de pacientes que pueden tener un riesgo significativo frente a la población general de desarrollar algún tipo de cáncer, en la actualidad existen muchos enfoques terapéuticos preventivos o cirugías reductoras de riesgo, o llámese cirugías profilácticas, a las cuales acceden muchos de los pacientes, o pueden acceder muchos de los pacientes que son diagnosticados con este tipo de mutaciones y que evidentemente cumplen otros criterios clínicos como los antecedentes familiares, los antecedentes hereditarios, o sintomatologías atípicas o diagnósticos a muy temprana edad. Justamente retomando el tema del efecto Angelina Jolie, se habló mucho cuando esta personalidad tuvo el acceso a las pruebas de mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, se habló justamente de las cirugías que ella hizo o solicitó se le realicen en determinado momento. Entonces, Angelina Jolie significativamente se sometió en primer tiempo a una mastectomía profiláctica, se hizo una extracción de sus glándulas mamarias habiendo sido diagnosticada como portadora de mutaciones en los genes BRCA, y teniendo los antecedentes familiares, se realizó sus mastectomías profilácticas, se hizo reconstrucciones mamarias y posteriormente, en un segundo tiempo, también se realizó un tipo de cirugía mínimamente invasiva, realizándose la extirpación de sus órganos genitales internos, ovarios y útero. Entonces, efectivamente, pues antes de la cirugía podemos evaluar que los riesgos de desarrollar cáncer son significativamente altos para los portadores de ciertas mutaciones. Y después de haber desarrollado algún tipo de cirugía reductora de riesgo, evidentemente el riesgo a desarrollar ese tipo de cáncer baja significativamente. No siendo el caso de que baja a cero, existe la posibilidad de reducirlo significativamente y prácticamente no desarrollar la enfermedad en el resto de la vida. Efectivamente, hemos tratado de aglomerar mucho contenido científico en esta última semana y para mí es un grato honor poderles compartir que esta noche Bio100 está cumpliendo 1 año de vida y lo celebramos junto con toda nuestra comunidad científica, nuestro alumnado, nuestros colegas, todo el grupo de trabajo que incansablemente ha contribuido al desarrollo de Bio100 a través del tiempo, y efectivamente nosotros estamos encaminados a cumplir metas, desarrollándonos y posicionándonos como una empresa especialista en medicina de precisión, llevando medicina genética y el asesoramiento genético y la educación continua de biología molecular aplicadas a la medicina y genética médica,
a los distintos sitios, tanto a nivel del Ecuador como de la región Latinoamérica, entre otros. Efectivamente, es importante recalcar que Biocien a través de este tiempo ha hecho un sinnúmero de esfuerzos, consolidando relaciones con muchas industrias, muchas empresas internacionales, y tenemos posición y aliados estratégicos en diferentes continentes. Nos hemos desarrollado en las áreas de educación continua, en los diagnósticos genéticos preventivos, en diagnósticos genéticos para identificar cierto tipo de patologías que son endémicas en nuestro país, y efectivamente contamos con personal altamente capacitado para lograr nuestros objetivos. En el año 2018 pudimos desarrollar ciertos cursos, talleres significativamente muy interactivos, que fueron muy apreciados por la comunidad científica y el alumnado. Efectivamente, hicimos cursos de macrobiótica, cursos de odontología forense, antropología forense y de genética forense, incluso con profesores extranjeros, y la dinámica fue extraordinaria en el transcurso del año. Para el 2019 hemos proyectado muchísimo más trabajo, tenemos muchas sorpresas para ustedes, tenemos contenido científico analizado para la puesta en práctica, para la comunidad científica y para el alumnado en general. Vamos a desarrollar temas como las aplicaciones genéticas en especialidades puntuales, bases moleculares aplicadas a ciencias de la vida, bioinformática, epidemiología de enfermedades infecciosas, nutrigenómica, nutrigenética y diferentes temas con respecto a la medicina de precisión. Efectivamente, pues, como hemos visto alrededor, en el transcurso de las semanas a través de este espacio virtual, todo el staff docente forma parte del staff médico de Biocien y se brinda asesoramiento genético en diferentes especialidades médicas como pediatría, ginecología, oncología y demás especialidades clínicas y quirúrgicas. Por lo cual el equipo médico de Biocien está a completa disposición de los colegas y profesionales médicos y demás ramas afines a la genética para realizar trabajos de colaboración o asesoramientos genéticos. Hay que recordar que durante el transcurso de esta semana hemos tenido una significativa participación por parte del alumnado, hemos tenido gente muy interactiva, conectándose, reproduciendo cada una de las clases, compartiendo el contenido científico que ha traído mucho contenido de valor para la puesta en práctica en cada uno de sus lugares de trabajo y para el trato directamente de los pacientes. Entonces, justamente dentro de los requisitos para este seminario virtual, hemos considerado realizar una evaluación del contenido que se ha podido desarrollar dentro de esta semana. Entonces, recuerden que en este momento vamos a compartir un link de descarga para realizar el cuestionario, para poder acceder a uno de los últimos requisitos para cumplir el éxito y la culminación de este seminario virtual. Hay que recordar responder, enviar, contestar el cuestionario, el envío automático, y más que todo también recuerden cada uno de ustedes que la finalización de este seminario virtual es hoy, 7 de diciembre, y el link de descarga para recibir cada una de las pruebas que puedan realizar ustedes de manera individual desde la comunidad de sus casas u trabajos, se va a recibir hasta las 23 horas del 7 de diciembre, o sea, de esta noche, y automáticamente posterior a esa hora no se recibirán y habrá una respuesta automática que la plataforma ya está cerrada y no se podrán recibir cuestionarios después de la hora indicada. Entonces recuerden que
como parte de los requisitos para culminar exitosamente este seminario virtual de aplicación de la genética en las especialidades médicas, ustedes tienen que realizar este cuestionario, el cual se tienen que descargar, y efectivamente hasta las 23 horas de esta noche podrán recibirlos. Por ahora podrán en cualquier momento pues identificar el link. Lo dejo a acotación en este momento para que lo puedan observar. En la actualidad, Biocien efectivamente hace un análisis de todo el trabajo que ha realizado durante el último año, y es muy importante recordar que la medicina genética es una especialidad sumamente importante, y más aún Biocien está promocionando la medicina preventiva, porque prácticamente es en la prevención de las enfermedades donde prácticamente nosotros como profesionales de la salud o quienes estamos ligados a la salud humana, tenemos que nuestro arduo trabajo en educar a los pacientes. Nosotros tenemos un test del perfil genético para piel, tenemos test nutricionales, tenemos test para identificación de paternidad prenatal no invasiva, tenemos test para identificar hermandad, y tenemos los diferentes tipos de plataformas que estaremos muy gustosos de contestar en cualquiera uno de nuestros medios de comunicación para que ustedes puedan conocer los servicios de Biocien que tiene para los profesionales de la salud como para los pacientes en general. Les recuerdo efectivamente que Biocien para ustedes es una empresa de medicina genética a la cual pues, efectivamente ustedes pueden acceder en cualquier momento. Tenemos canales de comunicación completamente abiertos para ustedes. Es trascendental de agradecerles por la confianza que nos han brindado en este espacio. El contenido académico y científico que trajo Biocien para ustedes en este seminario virtual fue un producto de un arduo trabajo entre los profesionales y especialistas que conforman el staff docente de la empresa, y es muy importante recalcar que el objetivo del mismo fue que ustedes adquieran conocimientos básicos para poderlo poner en práctica con sus pacientes, donde estén realizando sus prácticas profesionales, y estamos evidentemente en la construcción de temas para desarrollar temas en educación continua que evidentemente puedan desglosar y detallar con mayor profundidad y detalle cada uno de los contenidos que ustedes pueden o desean aplicar en cada una de sus especialidades médicas. Y hay evidentemente otras áreas afines a la genética, en la cual nosotros como empresa estamos gustosos en poder trabajar con ustedes. Así que sin más que decir, les deseamos lo mejor, muchas gracias por la confianza. No se olviden de contestar el cuestionario y enviarlos hasta las 11 de la noche de hoy para que puedan acceder y cumplan todos los requisitos para poder obtener su diploma electrónico de Biocien por el seminario de aplicaciones de la genética en las especialidades médicas. Sin más que decir, por parte del equipo de Biocien, me despido, les deseo una excelente noche, éxitos, feliz Navidad y también un excelente 2019 junto a Biocien. Buenas noches.